rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra. Diga conmigo: para que se cumpla la palabra. ¿De quién? De Jehová por boca del profeta Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. Quien haya entre vosotros de su pueblo, diga conmigo: el que haya entre nosotros del pueblo de Dios. ¿Cuánta gente hay del pueblo de Dios aquí esta mañana? Dice el decreto: quien haya entre vosotros del pueblo de Dios, sea con él y suba a Jerusalén, que está en Judea, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more o habite, ayúdenle a los hombres en su lugar con plata, con oro, con bienes y con ganado, además con ofrendas voluntarias para la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Amén y amén. Te voy a contextualizar lo que acabamos de leer para que entendamos la dimensión, lo tremendo que es esta porción de la palabra y este corto libro de Esdras, quien fuese un gran activista, sacerdote del Señor, que Dios utilizó para reconstruir algo que por causa del pecado, que por causa de la maldad del mismo pueblo de Israel, Dios había permitido cosas muy tremendas en su propio pueblo. Te quiero hablar que Israel alguna vez se desbocó dentro de su misma bendición, dentro de su propia prosperidad. Se dice que Israel en los tiempos de Salomón fue una potencia mundial en ese entonces. Era la economía más fértil, era el lugar donde la gente quería ir a trabajar. De hecho, registra la palabra del Señor que cuando se construyó el templo y los muros en Jerusalén, contrataron personas de diferentes lugares, de diferentes naciones, de Libia, de Etiopía, de Egipto, de Siria, y venían de muchos lugares para ayudar a construir el templo, bien pagos. Y Israel en ese entonces se convirtió como el sueño israelita, ¿no? Era el sueño americano de hoy por hoy. Todo el mundo quería ir allá a trabajar, ganar bien, porque Dios había bendecido en gran manera a Israel y se había convertido en una gran nación respetable, donde aún su creencia, que es la creencia de nosotros en nuestro Dios, se había expandido por muchas, y muchas personas por respeto y admiración adoraban al Dios de Israel, que es tu Dios y es mi Dios. Pero Dios un día le había dicho al pueblo de Israel: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Israel, queriendo entrar en ese entonces, te estoy hablando de hace más de 2000, perdón, hace cerca de unos 4500 años, 4700 años de lo que hoy te estoy diciendo. Israel quiso entrar en la onda de los países vecinos. Dios dijo: ustedes no necesitan un rey, porque yo seré para rey por ustedes. Dios levantó durante tiempos patriarcas, luego levantó liderazgos a través de los jueces, pero finalmente en la Biblia, que es la cuarta era de la Biblia, la tercera era de la Biblia, la era de los reyes. Pero Dios dijo: ¿para qué quieren un rey de carne y hueso si yo soy su rey? Ustedes son mi pueblo y los he escogido como tal. Pero Israel, en querer entrar en la onda de todos, veían que todos tenían sus reyes, países vecinos. Dicen: nosotros también queremos un rey y queremos que se nos nombre un rey para que nos dirija, y queremos ver ese rey. Dios entonces dice: bueno, aunque no quiero, voy a nombrar un rey. Levanta el profeta Samuel, hombre ungido para ungir los gobernantes de la tierra. Y esa palabra me la dieron alguna vez: serás profeta que ungirás gobernantes. Y hoy eso se está cumpliendo en mi vida. Hemos podido ungir muchos gobernantes. Entonces Dios levanta al profeta Samuel, va donde Saúl, lo unge, le dice: tú serás el primer rey de Israel, pero tendrás que gobernar conforme al corazón de Dios, tendrás que gobernar según la palabra de Dios. Pero dice que al pasar el tiempo, Saúl se le olvidó el Dios que lo colocó como rey, y se volvió altivo, se volvió orgulloso, se le olvidó que necesitaba de Dios. Fueron tan graves las cosas que hizo Saúl, que un día, estando en guerra con los filisteos, le pareció poco ir a consultar a una pitonisa o una bruja, una hechicera, para que le dijera cómo les iba a ir en la guerra,
cuando esa misión era exclusiva de los profetas de Jehová, quienes hablaban a los oídos del rey y le decía: así dice Jehová, yo te he entregado tus enemigos, o no subas a la guerra porque vas a pelear. Y de cierta manera el rey Saúl se convirtió en un rey más, próspero, bendecido, gobernando toda una nación, nada más ni nada menos que la nación de Dios, pero absolutamente su corazón lejos de la dirección divina de Dios. Dios lo desecha. Rápidamente te cuento, te estoy contextualizando para que entendamos lo que estamos leyendo. Dios lo desecha, dice: no estás conforme a mi corazón, te desecho en mi corazón, no serás más rey de Israel. Mas sin embargo este proceso duró 40 años. Luego Dios en su lugar levanta a David, hombre conforme al corazón de Dios, y este hombre comienza a gobernar Israel conforme al corazón de Dios. Y ahí comenzó Israel a prosperar mucho. Luego muere David, de los 40 años construye el templo. Ese templo, ese lugar, tiene la idea para construir el templo, ahorra todo el dinero, el oro y la plata que conquistaba de las naciones y las colocaba al servicio del templo. Decía: esto será para construir algún día un gran templo a Dios. Muere David, 40 años de proceso, lo sucede su hijo Salomón, otros 40 años. Y dice que en los tiempos que tomó entre David y Salomón su hijo el reinado de Israel, prosperó Israel como nunca antes. La palabra literal dice: y nunca antes hubo tal bendición en Israel como en ese tiempo. Ni la hubo ni la habrá. Siendo Israel ahora una de las potencias globales, no era tan poderosa como lo fue en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón. Mas sin embargo estos reyes comenzaron a hacer lo malo delante de Dios. Estos reyes se refugiaron en su poder, en sus tronos, se refugiaron en su dinero, en su fama, se refugiaron en su poder, en sus grandes ejércitos, por cuanto Dios había respaldado a Israel contra toda guerra. Y estos reyes que sucedieron, Jeroboam, Joram, todos estos reyes que sucedieron después de Saúl, David y Salomón, llevaron al pueblo al pecado. Comenzaron a llevar a Israel a la idolatría, a adorar otros dioses, a tener una vida de paganismo, un mundo de libertades excesivos, donde lo más importante era conseguir dinero, donde lo más importante, nada diferente a nuestros días, lo más importante eran los placeres del mundo, tener fama, reconocimiento, dinero, poder. Y Dios se fue desagradando del pueblo y dijo: tengo que enviar una generación de profetas. Ahí es donde tú en la Biblia encuentras la era de los profetas: era patriarcal, era de los jueces, era de los reyes, y luego viene la era de los profetas. ¿Por qué Dios levanta este tiempo de los profetas en Israel? Porque Dios levanta a hombres como Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, profetas mayores, menores. Todo lo levanta para decirle a los reyes: vuelvan su corazón a Dios, porque Dios cosa tremenda va a traer sobre Israel. Y todos estos libros proféticos, los profetas que tú lees en la Biblia, fueron hombres levantados por Dios para pregonar que venía algo terrible para Israel si no volvían su corazón delante de Dios. Pero Israel no hizo caso. Cada rey que se levantaba, y allí es donde nacen dos libros: Reyes, primera y segunda de Reyes, y primera y segunda de Crónicas. Son los sucesos que cuentan en brevedad lo que hizo cada rey. Y en cada momento que lees, el rey sucede a tal, dice: y este rey hizo lo malo delante de Jehová. Y murió este rey, lo enterraron con sus papás, surge su hijo, pero este rey también hizo lo malo delante de Jehová. Y muere ese rey y surge otro rey y dice: y este rey también hizo lo malo delante de Jehová. Y así durante mucho tiempo. Entonces Dios comenzó a advertir a través de los profetas: así dice el Señor, volveos a mí de todo corazón, vuelvan a reconstruir su relación conmigo. Pero el pueblo desenfocado y desenfrenado no quiso oír la voz de los profetas. Se enamoraron más del poder, se enamoraron más de sus riquezas. Y Dios dijo: voy a usar la nación del norte. Digan conmigo: nación del norte. Y esa nación del norte era Babilonia. Y no voy a detenerme mucho en esto porque quiero contextualizártelo bien para que sepas qué es lo que estamos hablando. Y voy a tratar de hacerlo más breve. Dios levanta un reino feroz, un reino muy asesino, comandado por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Este rey tenía por particularidad invadir naciones, tomar los botines, tomar esclavos, asesinar mujeres embarazadas para detener la natalidad de sus enemigos. Era un hombre salvaje, era un hombre realmente
furibundo, pero Dios lo utilizó. La primera enseñanza que tengo aquí es: Dios puede utilizar a quien sea, lo que sea y como sea, con tal de hacer cumplir su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y este pueblo salvaje, lo que hizo Babilonia fue extender su reino, entre esos Israel. Y entonces la palabra profética por medio de los profetas, aquí dice que por medio del profeta Jeremías, decía: mi pueblo va a ser capturado por Babilonia, llevados cautivos por 70 años. Pero después de esos 70 años yo los haré volver a su tierra, yo los haré volver a Jerusalén, reconstruirán las casas quemadas, las casas arruinadas, el templo, los muros, y volverán a ser la ciudad, mi ciudad, para que me brinde adoración. Pasaron 70 años. Y entonces Dios levanta a un hombre llamado Esdras. Por eso tuvimos que leer el libro de Esdras. Levanta a 3 hombres fundamentales en esta historia: Esdras, Nehemías y Zorobabel. Zorobabel era un sacerdote, Esdras era un sacerdote también, pero Nehemías era una especie de político activista, la cual era palabra de Dios para que por medio de los modelos políticos del reino volviera a Jerusalén a tener su estatus como nación, o su estatus como ciudad, y Judá su estatus como nación. Era un activista. Entonces todos estos cautivos que estaban en tierra de Babilonia se acordaron de la palabra de Jehová y dijeron: Dios nos dijo que después de 70 años de estar como extranjeros en este lugar, cautivos, Dios nos llevaría a nuestra tierra, reconstruiríamos las casas quemadas, asoladas, los muros y el templo. ¿Qué era lo primero? Escúcheme esto, porque eso también es parte de la contextualización. ¿Por qué lo primero que destruían los invasores eran los muros de las ciudades? Porque los muros tipifican la protección divina de Dios para con el pueblo de Dios. Y lo primero que hacían era tumbar los muros, porque los muros denotan 3 cosas. Número 1, delimitan territorio. Es decir, el muro decía: de aquí para allá ustedes pueden estar, pero del muro para acá nosotros ponemos las leyes. El muro es la oración. Diga conmigo: la oración. Cuando tú oras, cuando tú tienes una vida de intimidad con Dios, cuando tú ayunas, cuando tú te congregas, cuando tú ofrendas, vas haciendo un muro en tu vida. Haces un muro a través de tus hijos, haces un muro en tu matrimonio, haces un muro en tus generaciones, a través de tus pastores, un muro financiero, un muro en tu ministerio. Eso lo logra una vida de comunión con Dios. Pero cuando el enemigo ataca, lo primero que quiere tumbar son los muros de tu corazón. Lo primero cuando el Dios lo ataca es dejarte sin protección y sin límites. Dígale al que está a su lado: sin protección y sin límites. ¿Cuántos están aquí? Pero pasados los 70 años, Dios despierta otro imperio, el imperio Medo-Persa. Este imperio estaba gobernado por Ciro el Grande, o el rey Ciro de Persia. Dios dice a Babilonia a través de los profetas: por causa de que yo te usé para volver cautivo mi pueblo, asimismo desaparecerás de la faz de la tierra. Hoy no existe la cultura caldea, hoy no existe Babilonia, quedó borrada como cultura de sobre la faz de la tierra. Mas sin embargo Dios utilizó este salvaje reino para cumplir su palabra, tomar cautivos a los hijos de Dios, enseñarles que Dios era su rey, enseñarles que Dios era su Señor, y 70 años después volverían a su tierra a reconstruirla. Bueno, amada iglesia, por eso Dios utiliza a estos 3 hombres: Esdras, Nehemías y Zorobabel. Y el gran trabajo de ellos era pregonar que Dios había profetizado que el cautiverio no sería para siempre, sino que volverían a su tierra a reconstruir su vida, a reconstruir su ciudad, a reconstruir el templo y a reconstruir sus familias. ¿Cuántos dicen amén? Pero sucede en el capítulo 4. En el capítulo 1, el rey Ciro es movido por Dios para firmar ese decreto. Escúchame esto. El rey Ciro dice: ha venido sobre mí palabra de Jehová. Y yo quiero que tú y yo entendamos esto. Cuando hablamos del rey Ciro, estamos hablando de otro salvaje igual a Nabucodonosor. Un hombre opresor, un hombre imperiático, un hombre que conquistó vasta región de Asia Media,
de Europa hasta los mares se los adueñó, porque tenían que pagar tributos al que pasara por los mares cercanos al imperio medo-persa. Pero Dios utilizó al rey Ciro, y mira lo que dice la palabra. Dice la palabra: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa a Jerusalén. Y quiero contextualizar esto. El rey Ciro no era un rey de Israel, no era un rey que conocía al Dios de Israel. Voy a colocarlo en este tiempo. No era un rey cristiano, no era un rey que conocía los principios divinos. Era un rey pagano, era un rey, era un borracho, era un avasallador imperialista que tomaba todo lo que encontraba, lo arrasaba y lo tomaba para sí, robaba los botines. Pero aún este salvaje hombre, ahora Dios no lo iba a utilizar para atacar a Israel, sino este hombre Dios lo iba a utilizar para firmar el decreto de que Israel volviera a su tierra, reconstruyera los muros y se volviera a construir la gran ciudad de Dios sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, más adelante, verso 4, por favor, ya salimos de este, dice: todo el que haya quedado en este lugar more, ayúdenle los hombres con plata, con oro, con bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Sabes Dios que le mostró al rey Ciro? Mi imperio va a financiar la reconstrucción de Jerusalén. Ya fueron 70 años. Y él sacó un decreto y dijo: este decreto pregónese por todo mi imperio, por todo lugar donde vayan. Díganle a las personas que tienen que ayudar al pueblo de Dios a reconstruir su pueblo. Tiene que ayudar al pueblo de Dios a reconstruir los muros de su templo. Ayúdenle con oro, con plata, con bienes, con ganado y con ofrendas voluntarias. Yo lo firmo, y el que no lo haga va en contra del rey. Aquí lo primero que te quiero decir es: muchas veces Dios va a permitir circunstancias muy violentas en tu vida para recordarte que solo Él es Dios y que tú eres de exclusiva posesión de Él. Pero así mismo como cuando Dios te prueba y Dios te permite entrar en la prueba, así mismo Dios va a utilizar gente para bendecir tu vida. Así mismo Dios va a colocar gente para que reconstruyas tu proyecto de vida. Así mismo Dios va a utilizar gente para el crecimiento de la iglesia, para la financiación de la iglesia, para la restauración de una nación. Dios puede hacer lo que sea con quien sea y en el momento que sea para hacer cumplir su palabra en su vida. Apláudale fuerte al Rey de Gloria. Aleluya. Aleluya. Capítulo 4, verso 1 al 6. Voy avanzando. Capítulo 4, verso 1 al 6 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban templo a Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas de Israel y les dijeron: edificaremos nosotros, porque como nosotros buscamos a vuestro Dios, y le ofreceremos sacrificios en los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Verso 3, ¿lo está leyendo conmigo? Verso 3. Zorobabel, que era el sacerdote del Dios Altísimo en ese proceso, les dice a los demás, miren lo que dice: Zorobabel y Joshua y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene, dígale que está a su lado, no nos conviene todas las personas que se acercan a ti diciendo que vienen de parte de Dios. ¿Cómo dice Zorobabel? No nos conviene edificar con ustedes, le dice a estos mensajeros, edificar con vosotros la casa de nuestro Dios, sino que nosotros, es decir, nosotros como pueblo de Dios, con la ayuda de Dios, solos edificaremos a Jehová, casa de Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó a Judá y lo atemorizó para que no edificara. Verso 5 dice: edificaron, dice la palabra, edificaron. Verso 4, voy a volverlo a leer. Pero el pueblo de la tierra intimidó el pueblo de Judá, lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones. Diga conmigo: acusación. Dígalo bien fuerte: acusaciones contra los habitantes de Judá. Iglesia, aquí entró mi segunda enseñanza.
Siempre que Dios determina restaurar tu vida, se va a levantar el diablo para impedir que tú reconstruyas tu vida. Yo se lo puedo asegurar por el Dios al que predico, que usted no es el único, que cuando se ha dispuesto delante de Dios para restaurar su vida, el diablo se levanta para detener su obra. ¿O solo me ha pasado a mí? Cuando más oras, más ataque del diablo tienes. Cuando comienzas a congregarte, más el diablo te ataca. Cuando ofrendas, el diablo ataca tus finanzas. Cuando tú ayunas, ataca a tus hijos. Y tú dices, pero Señor, ¿qué es esto? Estoy buscando tu presencia. Estoy delante de tu presencia. Tú decretaste que yo me iba a levantar, que yo me iba a restaurar, que de las ruinas ibas a volver a ser una gran ciudad. Y ahora veo todo lo contrario. Lo que te quiero decir con esto es, el diablo va a hacer todo lo posible y necesario para que tú no vuelvas a reconstruir tu vida. El diablo va a listar todo su arsenal, llámese como se llame, una tercera persona en un hogar, un hijo en las drogas, un hijo en el alcohol, desánimo, gente que no te conviene. ¿Sabes qué dijeron Zorobabel? No nos conviene. Llegó gente que se pasó de Siria, que decían, nosotros vamos a construir con ustedes, pero ¿sabes qué querían? Detener la obra. Esta es la parte más peligrosa, amados. Cuando gente logra infiltrarse en tu vida en el nombre de Dios, pero es que es de la iglesia, no porque sea de una iglesia, viene de parte de Dios. Pero es que yo leo la Biblia, no porque lea la Biblia es un hijo de Dios. El diablo también conoce Biblia porque el diablo vivió en el cielo. Pero Zorobabel dijo, no vamos a construir con ustedes, nosotros solos vamos a construir esto. Y ellos dijeron, los emisarios dijeron, no nos van a dejar construir con ustedes, entonces vamos a hacer que se detenga la construcción de Jerusalén. ¿Y sabes qué hicieron? Hablaron mentiras, calumnias, mentiras, murmuración, desánimo. Verso 5 dice, y sobornaron, pagaron a testigos falsos para que dijeran, los de Israel están construyendo porque se quieren rebelar del gran rey Ciro. ¿Cuántos dicen amén? Cuando subió Judá a Jerusalén para reconstruir el templo, se levantó oposición salvaje. Digan conmigo, oposición salvaje. Dígalo de nuevo, oposición salvaje. Dígale al que está a su lado, cuando el diablo te ataca salvaje y agresivamente. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas, no ignoren las maquinaciones del diablo. Mauricio decía algo y me gustó lo que dijiste al principio en la adoración. Decías, no creas que nunca estás preparado para todo. A veces no estamos preparados para un dolor, a veces no estamos preparados para el desánimo. Pero soy hombre de fe, soy hombre de oración, la paso orando, pero cuando viene un ataque, tú te desestabilizas. No estamos preparados para todo, porque Dios va a utilizar las circunstancias para enseñarte cada día que la gloria se la lleva a Él y el que firma los decretos de bendición es Él. Escuchen. Entonces, estos hombres hasta sobornaron y comenzaron a pagar. Ahí nació los testigos falsos, donde le pagaban a la gente, digan que Jerusalén es ciudad rebelde. Digan que Jerusalén, si construyen esa ciudad, van a atacar a Ciro el rey y lo van a destronar. Digan eso. Eso se llama iglesia bajo ataque. Cuando la gente levanta señalamiento contra la iglesia, es señal de que algo se está construyendo poderoso en el cielo, pero que el diablo no quiere que se construya. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, oposición salvaje y agresiva contra la palabra de restitución. El decreto era, levanten los muros y reedifiquen la ciudad. Dígale al que está a su lado, Dios te dice, levanta tus muros y reedifica tu vida. Alguien que le dé un buen aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Ahora escucha lo que dice el capítulo 4, versos 7 al 16. Rápidamente, ya voy terminando. Dice, también en los días de Artajerjes, ya no era el rey Ciro, sino Artajerjes, recibieron de Bislam, Mitriades, Tabeel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia. La escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Diga conmigo, las cartas incorrectas.
Pégale un codazo santo el que tiene a su lado y después ora por sanidad. Dígale: cartas incorrectas es lo que escribe el diablo para su vida. Y yo aquí te reto proféticamente a que dejes de creerle al diablo. Porque un chisme te saca de la iglesia. Porque un chisme acaba con tu hogar. No está suficientemente fundamentado en la palabra para que alguien venga, hable el de ti y terminemos matándonos y odiándonos todos los unos con los otros. Eso es del diablo. Diga al que está a su lado: eso es del diablo. El diablo usa la táctica de sobornar, de hablar mentiras, de acusar, de señalar, de darse de la víctima. Eso es lo que pasa con el diablo. Oh, gran rey, se construye la ciudad porque es ciudad rebelde. Pero espere, mire lo que dice aquí. Dice que llegaron, verso 8. Tenga en cuenta estos dos nombres. Entonces un hombre llamado Rehum, canciller, y Samsai, secretario, par de joyas, escribieron una carta contra Jerusalén. ¿Cuál era el decreto? Vayan y reconstruyan su ciudad, y lo que necesiten de nosotros como Persia, les vamos a financiar la reconstrucción. Pero la carta en el verso 8 decía lo siguiente: escribieron una carta contra Jerusalén al rey de Artajerjes. Verso 9: en tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Samsai, secretario, los demás compañeros suyos, los jueces, los gobernadores, los oficiales de Persia, todos, de Erech, de Babilonia, de Susa, y todos los elamitas. Verso 10: y los demás pueblos grandes y gloriosos, como Asnapar, que transportó, hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias al otro lado del río. Y esta carta que enviaron decía lo siguiente. Escuche, lo que te voy a leer es la lectura de una carta en contra de Jerusalén. Escriben estos gobernantes: oh rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saluden. Sea notorio al rey que los judíos que subieron a ti, o subieron de ti a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y preparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey, dice esa carta, que si aquella ciudad, Jerusalén, fuere reedificada y los muros levantados, no pagarán tributo, ni impuestos, ni rentas al erario de los reyes, y será menoscabado. Verso 14: siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio al gran rey, por lo cual lo hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, y hallarás en este libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad, Jerusalén, es ciudad rebelde, perjudicial a los reyes, a las provincias, y de que tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantara sus muros, la región de más allá del río no será del gran rey. El diablo permanece haciendo contra tu vida, acusándote. Pero yo no soy eso, pero te acusa. ¿Sabes cuál es el peor error de nosotros los creyentes? No las acusaciones del diablo. El peor error es creer a las acusaciones del diablo y detener tu propósito por las acusaciones del diablo. Esto es una terapia que tenemos en casa con mi esposa, y es: no vamos a creer lo que dice o la internet, o lo que dijo el hermano, lo que dijo el familiar, porque lo he vivido en carne propia. He vivido de mi propia sangre señalamientos de mis hermanos, una tremenda envidia, señalamientos, acusaciones. Me han acusado de cosas que, si no hubiera sido fortalecido en Cristo, hubiese renunciado, porque que te hiera tu propia sangre no tiene precio. Pero nos aferramos a la palabra y dijimos: no somos eso, es una gran mentira. Somos lo que Dios ha dicho de nosotros. Somos el propósito de Dios sobre la tierra, y seguiremos caminando a pesar de toda acusación. Seguiremos caminando, construyendo el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Estos hombres escriben una carta y dicen: si dejas construir a Jerusalén, sus casas, su muro y su templo, serán un problema para ti. Hoy por hoy, en nuestro contexto actual, en un mundo progresista donde todo el pecado es legal,
y lo santo es ilegal, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Atrévete a hablar de matrimonios heterosexuales y a decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y que matrimonio, la palabra matrimonio es la palabra matriz de donde ahí nacen hijos, que es imposible hacer familia entre hombre y mujer. Y para más rabia te dicen, pues ahora no, perdón, entre mujer y mujer, hombre y hombre, sino ahora peor dicen, pues ahora se puede casar con el perro, con el gato, con un árbol, con su carro, con su moto, con quien quiera, y eso será familia. Porque esas son las mentiras del diablo. Eso es lo que el diablo quiere plantar. Nuestros niños van a la escuela, no solo aprenden matemáticas, español, geografía, sino les están inyectando toda clase de ideología donde dicen Dios no es real, Dios no es mentira, la Biblia no es necesaria. Si dos hombres se pueden casar, dos niñas se pueden casar, hasta su perro y su gato se pueden casar con ellos y será llamado familia. Y si tú levantas la voz contra esto, tú eres el homofóbico, tú eres el acusador, tú eres disque cristiano. Nos decían en el proceso de paz cuando votamos, no decían eso. Les gusta la guerra, dizque pastores, y les gusta la sangre. De eso nos acusaban. Pero no solo pasa ahora, pasaba en este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te selecciona para construir un propósito, el diablo se va a levantar con sus cartas correctas para acusarte y para detener la obra de Dios en tu vida. Diga el que está a su lado, pero el decreto original, 3 o 4, ahí dígaselo así con voz de profeta. El decreto original dice: vuelve a tu tierra, reconstruye los muros, reconstruye tu vida y yo estaré contigo. Vamos a aplaudirle fuerte al Señor en esta tarde. Aleluya, aleluya. Los funcionarios de Persa son los que hacen ver al pueblo de Dios. Esto se llama en el modernismo políticamente incorrecto. ¿Sabes qué es lo más difícil ahorita que hemos levantado hombres de Dios y mujeres de Dios en la política? Lo más difícil es cuando ellos llegan con los principios de Dios. Y no es que lleguen con una Biblia al Congreso, al Senado o al Consejo de Bogotá. Hemos estado muchas veces allí haciendo aún intervenciones en aportes sociales. Es un peligro hablar de Dios. Te mandan a callar, te apagan el micrófono. Aquí no nombre a Dios. Aquí vinimos a hacer leyes, no religión. Es impresionante. Pero si Dios me dio la vida, no existe. Pero si Dios dio la vida de su hijo para salvarnos, eso es mentira. Lo mismo estaba pasando con Israel. Dios le había dicho: levanten los muros, construyan el templo. Pero las cartas del diablo dicen: mentira, tú nunca podrás. Fracasaste, de ahí nunca te vas a levantar. Pecaste, eres un pecador y Dios no te va a perdonar. Fracasaron en algo, Dios no los va a volver a levantar. Dios no los va a multiplicar, Dios no los va a prosperar. Pero eso dice el mundo. Pero mi Dios dice que Él firmó un decreto diciendo: vayan y reconstruyan los muros, reconstruyan su ciudad, la vida de sus hijos, reconstruyan sus matrimonios. Porque el decreto original de Dios está por encima que el decreto del diablo. No, yo de usted estaría aplaudiendo y diciéndole: Señor, creo a la primera palabra, que es la de Dios sobre todas las cosas. Termino con esto. Verso 17, capítulo 4, verso 17. Termino con esto diciendo: cuando el rey Artajerjes escuchó esta carta de acusaciones, el rey envió esta carta de respuesta diciendo a Rehum y a Sensai, secretarios, y a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río, les dice: salud y paz. Verso 18. La carta que ustedes me enviaron, dice el rey Artajerjes, dice: fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron en aquella ciudad tiempo antiguo, que se levantan contra los reyes, se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes que dominaron en todo y más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y renta. Ahora pues, dad la orden que cesen la obra. Ahora, ¿cuál era el decreto del rey? No pueden seguir adelante. Este es el punto más difícil del creyente. ¿Por qué, si estoy haciendo la voluntad de Dios, las cosas se detienen? ¿Por qué, si estoy sirviendo a la iglesia, me
pasa lo que me está pasando. Casos de personas que me vienen y dicen: pastor, mi esposo me abandonó. Ajá. Y era un hombre de altar, era un adorador, pero me abandonó. ¿Y por qué? No se volvió loco. ¿Pero qué pasó? No sé. Servíamos a la iglesia, íbamos los dos a la iglesia, servíamos a la iglesia, y un día decidió dejarme con mis hijos. Yo digo: Señor, ¿qué pasó ahí? Dos personas que te sirven, dos personas que están allí delante del altar, y ahora ese hogar se destruyó. Como muchos ejemplos en mis consejerías recibo. Yo me pregunto: ¿qué pasó, Señor? Pero si vienen a la iglesia, los veo adorar, han decidido en su fe por ti, ¿qué pasa? Pero es ahí donde Dios me llevó a esta palabra y me dijo: dile a mi pueblo que mientras ellos deciden más por mí, más el infierno se incomoda. Que mientras ellos más me adoran, el diablo más se incomoda. Que mientras ellos deciden por la fe en Cristo Jesús, el diablo va a levantar todo su arsenal en el infierno para hacer y lograr detener la obra que Dios ha hablado para tu vida. ¿O solo me ha pasado a mí? Y yo le he preguntado también al Señor: ¿qué pasa, Padre? ¿Qué pasa, Señor? No he sido aquel que te ha agradado en delante de tu presencia. Pero escucha lo que dice acá. El decreto ahora era verso 21. Léalo conmigo, la iglesia, por favor. Verso 21 dice: ahora pues, dice el rey Artajerjes, doy orden de que cesen aquellos hombres, y no sea Jerusalén reedificada hasta que por mí sea dada la nueva orden. Mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Y mira verso 23. ¿Lo tienes? Verso 23. Entonces la copia del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Samsai, un par de joyas, hijos del diablo, secretarios y sus compañeros, y fueron apresuradamente. Cuando el rey firma el decreto, no pueden reconstruir, le faltaron piernas para llegar a Jerusalén y decir: hey, no pueden construir su ciudad. Mientras tú lo piensas para venir a la iglesia, mientras tú piensas hacer un sacrificio, levantarte más temprano a orar con Dios, tengo sueño, no puedo, llegó la tía Harlady, y entonces te ausentas de la iglesia. El diablo está corriendo diciendo: mientras él lo piensa y busca la presencia, yo tengo un decreto y voy a correr y voy a llegar primero que él para leer esa palabra y decirte: no puedes construir tu obra. Mientras usted lo piensa por buscar la presencia, ya el diablo corrió con el decreto para decirte: detengo la obra que Dios ha hecho en tu vida. Parte del mensaje no le gustó, ¿verdad? Diga conmigo: corrieron apresurados. ¿Me estás oyendo, iglesia? Fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar o parar con poder y violencia. ¿Cómo el diablo te ataca? ¿Cómo te ataca el diablo? Por eso cada embestida del diablo es tan brutal en tu vida que te deja devastado, devastada. Porque te ataca con violencia. Porque el diablo tiene más fe para hacer detener tu obra que tú creer en Dios, que va a hacer continuar tu obra. Ya conmigo: el diablo ataca con poder y con violencia. Verso 24. Entonces paró la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío de Persia. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 5, versos 3 y 4.
capítulo 5, 3 y 4 dice: en aquel tiempo vino a ellos Tamnai, gobernador del otro lado del río, Setar Boznai y sus compañeros, y les dijeron: ¿quién os ha dado orden para edificar la casa y levantar los muros? Ellos preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los que hacen este edificio? Eso lo hace el diablo. Está preguntando por tu nombre. ¿Quién fue esa persona que fue a la iglesia? Se llama fulano. Vaya preparándole una carta, que si vuelve a esa iglesia, acabo con él. Y al que está a su lado: el diablo anda preguntando por ti. Aquí como que me van a ayudar más. Aquí, a ver, el diablo anda preguntando por ti. Ya conmigo: cuando el diablo tanto pregunta por mí, es porque tiene miedo. Está angustiado de que yo vuelva a reconstruirme, a levantarme, a empoderarme, a llenarme de la presencia de Dios, a llenarme de la unción del Espíritu. Verso 11, escuche, 5:11 dice: y nos respondieron, quiero que lo leas conmigo, capítulo 5, verso 11. Y nos respondieron, ¿quién? Esdras, Nehemías y Zorobabel, diciendo, cuando les preguntaron sus nombres: ¿quiénes son ustedes? Recuerde que no pueden edificar. Y nos respondieron diciendo: nosotros somos siervos del Dios Altísimo de la tierra, y reedificamos la casa que ya hace muchos años antes había sido edificada, la cual se edificó y terminó el gran rey de Israel. ¿Sabes qué pasó aquí? Esdras, Nehemías y Zorobabel, como decimos en Colombia, se les saltó la piedra, se les voló el taco. Dijeron: ya no más ultraje, ya no más carticas del diablo, ya no más prohibiciones. Vamos a construir nuestra ciudad, porque mi Dios está por encima de su rey. Aleluya. Y tomaron la palabra para sí. Dijeron: no más intervenciones. Nosotros somos siervos del Dios Altísimo, no siervos de su rey. Su rey se va a morir mañana, su rey se va a morir en 3 años, pero mi Dios quedará vivo siempre. ¿Sabes qué detiene las obras del diablo? Cuando tú eres radical en los asuntos del reino de los cielos. Los de las 8 estaban aplaudiendo. Tiene que, diga conmigo, punto límite. Basta ya de que el diablo te acuse, que el diablo acuse a tus hijos. Tienes que defenderlos como leones y decirle: diablo mentiroso, hasta aquí llegan tus cartas, hasta aquí llegan tus señalamientos. Y ellos dicen, diga conmigo: nosotros somos siervos de Dios del cielo. ¿Sabes cómo vas a detener al diablo? Diciéndole: ya tus carticas no me dan miedo, tus acusaciones no me dan miedo, tus señalamientos no me dan miedo. Ahora yo te digo: el Dios al que le sirvo me va a librar, el Dios al que le sirvo me va a apoyar, el Dios al que yo le sirvo me dijo que construiría mi ciudad, y la vamos a construir. Oh, aleluya. Rápido, rápido, porque usted ya tiene cara de ajiaco con pollo. Capítulo 6, verso 1 en adelante. Serio, termino con eso. Rápido, rápido, usted es el que está demorando. Esdras 6, 1 al 12. Entonces el rey Darío dio la orden. Miren lo que pasó aquí. Dio la orden en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro. Diga conmigo: un libro. Diga conmigo: un libro. Diga conmigo: un libro. Diga al que está a su lado: hoy se va a abrir el libro y te va a recordar tus decretos. Aleluya. Entonces Artajerjes dijo: vaya, busca los archivos, a ver si es verdad que les dieron permiso de construir eso. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia, un libro, tipología de la palabra, la cual estaba escrito la memoria, y decía así, verso 3: en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden. Diga conmigo: se da orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios,
y sus padres fuesen firmes. Perdón, sus paredes fuesen firmes. La altura 70 codos, de 70 codos su anchura, 3 hieras de piedra grande y madera nueva, y que el gasto de lo que representara la reconstrucción del templo sería pagado con el tesoro de Persia. Aleluya. Dígale al que está a su lado: poderoso de la tierra van a financiar tus proyectos. Aleluya. Verso 5: también los utensilios de oro, de plata, de la casa de Dios, los cuales hace 70 años Nabucodonosor, rey de Babilonia, sacó del templo de Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos los utensilios para la adoración y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Diga al que está a su lado: tu lugar es la casa de Dios. Pero no se lo diga con voz de teléfono ocupado. Dígale: tu lugar es en la presencia. Tu lugar es en la presencia. Verso 6: ahora pues Timnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, los mismos que sobornaron para hablar mal de Jerusalén, y todos sus compañeros, los gobernadores que están al otro lado del río, la orden ahora es, léalo conmigo profético: aléjense de los hijos de Dios. Yo no sé si me lo estás entendiendo. Regáleme un amén, la iglesia. Verso 8, esto es profético, recíbelo en el nombre de Jesús. Y ahora Artajerjes dice: ahora por mí es dada la orden de que lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos, para que se reedifique la casa de Dios, que la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente. Pégale un codazo santo al que está a su lado y dígale: mientras el diablo corre, Dios dice: puntualmente te voy a cumplir la palabra que yo he dado a ti y a tus hijos, a tu familia. Yo de ti estaría como aplaudiendo, estaría dándole gloria a Dios, estaría diciendo: ese es el Dios al que yo vengo a adorar. Mira, ve lo que dice el verso 9: y lo que fuere necesario. Diga al que está a su lado: Dios te dice lo que sea necesario que necesites para construir la casa de Dios. El tributo de Media Persia se los va a financiar. Aleluya. Becerros, carneros, corderos para el holocausto de Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día. ¿Usted no lo está leyendo conmigo? Léalo conmigo: les será dado día por día. Les será dado día por día. Les será dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y sus hijos. También por mí, dice Artajerjes, es dada la orden que cualquiera que altere este decreto, diga conmigo: el que se meta con la palabra que Dios nos ha dado, cualquier diablo que quiera alterar el decreto, se le arranque un madero de su casa, sea alzado y colgado en él, y su casa sea hecha un muladar. No. Yo no sé si alguien lo está entendiendo, pero Dios me está diciendo: el que se meta con tus hijos, el que se meta con la iglesia, el que se meta con su familia, será colgado y su casa será un muladar. Aleluya. Oh, verso 12: y el Dios, ¿quién? 3 o 4 ahí nomás. ¿Quién? ¿Cuál Dios? Diga conmigo: el Dios que vine a adorar esta mañana. El Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Oh, aleluya. Diga al que está a su lado: lo que Dios te prometió. No hay rey, no hay malvado, no hay millonario, no hay poderoso, no hay academia, no hay político, no hay religión, no hay murmurador que lo vaya a detener. Dios te dijo: reconstruye tu vida. Tu vida será reconstruida. Dios dijo: multiplíquense, seremos multiplicados. Dios te dijo: prospera, serás prosperado. Dios dijo: sé sano, serás sanado. No, vamos a aplaudirle bien fuerte al rey.
Colócate en pie, iglesia, esta mañana. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Siento la presencia de Dios aquí. Oh, Shataramas. Hay poder de Dios aquí. Hay poder de Dios aquí. Vas a salir libre. Hay liberación esta mañana. Hay rompimiento de maldición. Decretos de tus padres que te dijeron que eras un inútil. Decretos de tus padres que te dijeron que tú no podías, ahora son rotos en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Romanos 8:34. Léalo conmigo proféticamente. Romanos 8:34 dice la palabra. Romanos 8:34. Quiero que vaya la persona que está a su lado y le diga, y tú le digas: ¿quién te condenará? Las mujeres dicen: es que mi esposo me dijo que yo estaba fea. Sin vergüenza, no se dio cuenta que eras la mejor y no te aprovechó. Es que mi papá me dijo que era un bruto, pero el Rey del cielo te dice que tú serás hombre brillante, mujer brillante sobre la faz de la tierra. Es que mi esposo no me valora, mi esposa no me valora. Eso es él, eso es ella. El Rey valoró tanto tu vida que dio la sangre por ti. Aleluya. Es que los maestros me dicen que soy bruto, me hacen bullying en el colegio. Los verás acabados. Un día Dios me dio la palabra para un joven, nunca lo había visto. El Señor le dice: pasa aquí. Un niño de 12 años. Estaba pasadito de kilos el niño y por eso lo molestaban en su colegio. Yo le dije: en 2 semanas no verás más a tus agresores. Semana y media despidieron a todos los que le hacían bullying a él por cuestiones externas. Nunca más vio sus opresores. El que te señale, el que se meta con tu propósito, Dios dice: lo sacaré de tu camino, porque tú estás diseñado, estás destinado para cumplir el propósito de Dios sobre la tierra. Dígale al que está a su lado: ¿quién te condenará? Dígaselo. Ahora dígaselo a otro. Dígalo conmigo: ¿quién? El apóstol Pablo está diciendo: ¿quién? Ese signo de interrogación es